Ahora sí, regresamos para ver lo que viene siendo la semana 8 y vamos a trabajar consecuentemente con lo que estábamos viendo relacionado con el tema de la motivación, todo lo que viene siendo la jerarquía de la motivación de Maslow y más que nada, pues cuáles son los conceptos básicos. En la semana 8 vamos a ver lo que viene siendo la que sería la teoría o las teorías de la personalidad. Lo que es el sentimiento, la emoción, el afecto, la motivación forman la personalidad. Es así como se va gestando la personalidad. La personalidad poco a poco se va creando, se va construyendo con el tiempo. Desde que somos bebés vamos formando nuestra personalidad. Esto de alguna manera tiene que ver mucho, por ejemplo, las emociones. Decíamos en una de las clases anteriores que las emociones son esas reacciones que tenemos de niños, de bebés. Cuando, por ejemplo, tenemos hambre y empezamos a llorar y somos bebecitos, depende de la reacción de papá o de mamá ante lo que yo estoy haciendo, ante mi llanto, es como yo voy catalogando mis emociones. Por ejemplo, si ellos saben que yo estoy llorando porque tengo hambre, pues finalmente pues me van a dar de comer para que, o si tengo sueño, pues van a hacer lo posible porque me quieran dormir para que yo ya pueda descansar. Pero si reaccionan de una manera que se enojan y gritan, pues seguramente que yo ya de bebecito no puedo ya llorar más porque sé que me van a reprimir o me van a gritar, o al contrario, si mi personalidad es de un carácter fuerte o un temperamento fuerte, pues entonces voy a llorar más. Entonces, poco a poquito se va a ir formando la personalidad desde que somos infantes. ¿Cuáles son estas teorías de la personalidad? Es muy importante porque los teóricos que están trabajando o han trabajado la personalidad han sido muy acertados. Vamos a verlo de una manera muy ágil. Primero, ¿qué es personalidad? Se define como un conjunto de características o patrones que definen a una persona con sus pensamientos, sentimientos y afectos. Una de las teorías de la personalidad viene siendo el conductismo y ya lo habíamos visto en lo que viene siendo las escuelas de la personalidad o escuelas en este caso de psicología, que viene siendo, o las escuelas relacionadas con el estudio de la psicología, y una de ellas pues es el conductismo. El conductismo tiene en su haber pues una gran tradición desde el siglo pasado y vamos a ver quiénes son sus representantes. John B. Watson, es el padre del conductismo y en el conductismo se estudia lo que se ve, nada más. Aquí se reemplaza la introspección, se trabaja con variables objetivas bajo el método científico. Entonces Watson lo que hacía es que hacía muchos trabajos de laboratorio, hacía experimentos, precisamente aplicando el método científico, pero él lo que hacía es que hacía un registro de eventos, observaba en este caso en su laboratorio cómo, qué actitudes o qué patrones de conducta tenían los animales, porque primero trabajaba con animales, y empezaba a registrar sus eventos. Y luego en función de eso, hacía o dibujaba o modelaba lo que vendría siendo un patrón de conducta. Skinner utiliza el condicionamiento operante. Skinner es otro de los representantes del conductismo, pero ¿qué viene siendo el condicionamiento operante? El condicionamiento operante sería más que nada lo que hacía Skinner en este caso con las palomas. Él metía en una caja unas palomas, entonces les tocaba una campanita y sacaba la charola de comida. Las palomas inmediatamente, como no les habían dado de comer, llegaban al lugar y empezaban a comer. Y ya les sacaban la charola de comida. Las palomas no tenían más razón que 3 segundos que quedaba la charola afuera y que ya la guardaban. Pasaba un tiempo y después de unos minutos volvían a timbrar la campanita, en este caso Skinner, hacía ese experimento y sacaba la charola. Las palomas desconcertadas no sabían qué hacer, pero volteaban y se encontraban por casualidad la charola. Ya para la tercera, cuarta ocasión, las palomas ya se habían acondicionado, ya sabían que cuando timbrara la campana iba a salir la charola de comida. Eso se le llama condicionamiento operante.
cuando había un estímulo y se reforzaba, pero había, digamos, un logro, entonces ya se condicionaba de que iba a haber algo, se iba a obtener algo. A eso se le llama condicionamiento operante. Otra de las escuelas, o más bien de las teorías de la personalidad, es el psicoanálisis, que lo vimos precisamente sobre las escuelas que veíamos de psicología, que es el psicoanálisis. Su representante es Sigmund Freud. Y bueno, él lo que menciona es que la ciencia del inconsciente establece que hay 3 entes en el inconsciente: el ello, el yo y superyo. El ello es aquel elemento que se encuentra en el inconsciente y que de alguna manera crea esta gama de impulsos, de pulsiones, de querer todo en ese momento, de no racionar, de no razonar. El yo es precisamente los impulsos o las pulsiones, es el ello, es actuar por impulso. El agente consciente es el yo, es el que me da la ventana hacia la realidad. Y el super yo es el aspecto moral, es el que maneja la ética, la norma, los valores, y es el que me va manejando a través de mi realidad, donde me dice: no te pases el rojo porque pues te pueden atropellar, no puedes agarrar las cosas que no te pertenecen. Ese tipo de moral es la que se maneja a través de este ente que es el super yo. Y otra de las teorías, esta es del señor Erich Fromm. Erich Fromm escribió un libro muy bueno, que es un libro de bolsillo, que se los recomiendo mucho, que lo revisen, sobre todo porque Erich Fromm es un humanista, o fue un humanista. El libro que él escribió se llama El arte de amar. Entonces, Erich Fromm era una persona que de alguna manera le gustaba mucho trabajar viendo al ser humano como un cuerpo integrador. No le gustaba separarlo, no le gustaba ver lo difícil, lo malo, lo complicado, sino él menciona que ser humano significa tener una constitución específica, necesidades y problemas específicos por resolver. Para Erich Fromm, esas necesidades, pues hay de todo, pero él hizo ahora sí que como una escala de necesidades del ser humano. Una de ellas, les digo que escribió este libro que se llama El arte de amar, es la necesidad de relacionarse. El amor productivo, dice Erich Fromm, es la única forma de superar el sentimiento de soledad, porque hay varios tipos de amor. Está el amor utópico, está el amor egoísta, está el amor de todo otro tipo de amores, pero el amor productivo es aquel amor donde de alguna manera es desinteresado, donde la persona busca que el otro esté bien y feliz, y de esa manera pues la misma persona que ve feliz al otro pues ya no se siente solo. Hay otra necesidad que es la trascendencia, donde se utiliza la capacidad para el desarrollo del hombre. Trascender significa utilizar todos mis conocimientos, toda mi capacidad, toda mi inteligencia, todo lo que yo tengo como herramientas, como actitudes y aptitudes para desarrollarme. Y cuando dice hombre, pues se refiere a la especie del ser humano, a la especie humana. Entonces, Erich Fromm busca que la trascendencia sea parte de las necesidades del ser humano. Hay otras necesidades que son el arraigo, que es una necesidad de vínculos significativos con los alrededores inmediatos del individuo. Esta necesidad de arraigo es tener raíces, el no moverse de un lugar sin que haya un propósito fuerte, sino establecer una familia, tener estabilidad emocional, laboral, familiar, sobre todo. Eso es el arraigo. Hay otros que viene siendo la necesidad de aprecio. En el arraigo pues necesitamos construir sentimientos de identidad. Yo me identifico con un grupo de personas porque esas personas piensan como yo, platicamos de lo mismo, hablamos de distintos temas, pero estamos creando ese vínculo. Por eso es muy importante el arraigo, por los vínculos, por los apegos, por manejar esos vínculos fuertes de comunicación con personas que apreciamos, que tenemos afecto, porque eso arraiga a la persona y le da también esa trascendencia, porque las amistades finalmente son los que nos dan el trascender, vamos más allá. Las necesidades de aprecio
son muy importantes porque cuando yo me siento una persona que significo para los demás, que me aprecian, que son personas con las que yo cuento, que son personas que de alguna manera trabajan lo que viene siendo mi persona, que me aceptan, que yo puedo contar con ellos, pues entonces ya sé cuál es el lugar que tengo en el mundo, ya sé de dónde soy, a quién pertenezco, a qué lugar pertenezco, o sea, es ese lugar que yo siento como propio, es ese lugar que yo considero que es mío porque yo pertenezco a ese lugar. Otra de las teorías de la personalidad es de Carl Jung. Jung fue discípulo de Sigmund Freud, pero luego Jung pensaba completamente diferente y de alguna manera fue como discrepó un poco del trabajo de Jung, de Freud, que era una persona pues que estaba muy pegado hacia otros temas un poquito más relacionados con el inconsciente. Pero Jung dijo: aquí, para reconocer a la personalidad o para saber cómo se construye la personalidad, hay que explorar la sombra. ¿A qué se refiere Jung con esto? Por ejemplo, cuando vamos caminando bajo el sol, pues siempre hay una sombra que nos acompaña, ¿no? Incluso si estamos bajo un foco, bajo una lámpara, hay una sombra. Pero Jung le llama la sombra a esa ánima que está compuesta de rasgos femeninos en la constitución de su personalidad, y es también aquella mujer que tiene el animus que consta de rasgos masculinos. Vámonos por partes. Para Jung existe el lado femenino y el lado masculino, pero no necesariamente el hombre solamente tiene un lado masculino, también tiene un lado femenino que tiene que ir construyendo y tiene que ir desarrollando y tiene que ir aceptando. Por ejemplo, hace muchos años se decía que los hombres no deberían de llorar, que los hombres no se deberían de vestir de rosa, que los hombres no deberían ser afectuosos, que entre ellos no se deberían de abrazar. Ese es el lado femenino, ese es el lado femenino que debe de salir. La mujer, por ejemplo, que no debe de ser atrevida, que no debe ser competitiva. Pues ahorita vemos que, al menos en los Juegos Olímpicos, las mujeres que ahorita están calificando para los Juegos de Tokio son las mujeres que tienen precisamente un lugar en aquellas disciplinas que eran propias de los hombres, como el judo, el taekwondo, o en este caso la lucha romana, ¿no? como se llama, que son rudas esas disciplinas, pero las mujeres son muy competitivas. Entonces es el lado masculino, el que le llama el animus. Jean Piaget es otro de los científicos que habla sobre la teoría de la personalidad. Jean Piaget es una persona que desde que nacieron sus hijos empezó a trabajar con ellos, los observaba, les ponía juegos, trabajaba sobre desarrollando cómo hacía experimentos. Me refiero a que exploraba y veía cómo reaccionaban ellos hacia ciertos estímulos. Para Piaget, su teoría es la teoría constructivista del aprendizaje. ¿Cómo menciona Jean Piaget la teoría constructivista del aprendizaje? Bueno, para él lo más importante es que la lógica es la base del pensamiento. La inteligencia es el conjunto de operaciones lógicas para las que está capacitado el ser humano, yendo desde la percepción, las operaciones de clasificación, sustitución y abstracción. O como decía un amigo, yo veo la tesis, hago mi antítesis, veo la tesis, pero además reviso la antítesis, lo opuesto, y de ahí saco mi síntesis, más o menos. Entonces, Jean Piaget mencionaba que el aprendizaje se va construyendo a través de la lógica del pensamiento. Pero lo más importante para Jean Piaget, que le emocionaba mucho porque él trabajó mucho con sus hijos desde pequeñitos, es que esa inteligencia se va realizando a través de operaciones lógicas,
pero desde la percepción, desde que el niño va gateando y que empieza a caminar y que luego la mamá no la encuentra y la busca y que desde que está recién nacido le sonríe a su mamá cuando lo toma en sus brazos. ¿Cómo va clasificando el niño desde pequeño lo bueno, lo malo, quién me quiere, quién no me quiere, cómo sustituye, cómo abstrae? Todas estas operaciones son los que van desarrollando lo que viene siendo el constructivismo. De hecho, Jean Piaget publicó varios estudios de la psicología infantil, que es donde él más se enfocó. Para Jean Piaget, lo más importante era reconocer la psicología infantil porque dijo que las primeras etapas de la vida es donde se va gestando la semilla de lo que vendría a ser la etapa adulta. Por eso escribió o publicó varios estudios, precisamente de psicología infantil, basándose en el crecimiento de sus hijos. Él elaboró como una especie de diario de campo, donde escribía y registraba eventos relacionados con las acciones, actividades, conductas de sus hijos, año tras año tras año, desde que eran pequeñitos, semana tras semana, porque le llamaba mucho la atención lo que los niños, los bebés, podían hacer en su pequeño mundo, su pequeño espacio. Cómo esa inteligencia del bebé precisamente de negociar con la madre para que le dé una recompensa, el cómo saber cómo agradar, ese tipo de actitudes y de acciones de los niños, de los bebés, de los infantes, le llamaba mucho a Jean Piaget y elaboró una teoría de la inteligencia sensorio-motriz que tiene mucho que ver con la percepción. La percepción se construye a través de mis sentidos, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que huelo, de lo que siento, de lo que percibo, pero con aquellos estímulos que de alguna manera están presentes en mi entorno, pero que también tiene que ver con la traducción o cómo le doy la lectura desde cómo lo veo, desde mi punto de referencia. Ahorita con lo que está pasando con el coronavirus, hay muchas lecturas, hay mucha percepción relacionado con lo que está pasando. Que si la cuarentena, que si hay que resguardarse, que no hay que salir. Precisamente ahorita ustedes están tomando una clase en línea porque no se puede salir de casa por protección. Pero la percepción cambia. Si usted platica con su compañero o su compañera, seguramente que pueden llegar a un acuerdo, a una uniformidad, pero pueden discrepar en algunas cosas. Eso tiene que ver mucho con la percepción y tiene mucho que ver precisamente con lo que Jean Piaget mencionaba sobre la teoría de la inteligencia sensorio-motriz. Es cuando los niños que son bebecitos, que tienen 1 o 2 años, desean tomar las cosas en sus manos, llevársela a la boca y saber de qué está hecho el mundo. Pero muchas veces los padres de familia les quitan las cosas pues para que no se vayan a ensuciar o lo que sea, pero ellos exploran. Todo eso lo revisó Jean Piaget en su teoría de la inteligencia sensorio-motriz. Bueno, vamos a cerrar con una actividad, jóvenes. Para semana 7 y 8 van a ser lo que viene siendo, semana 7 es motivación y las teorías de la personalidad, van a ser un mapa conceptual. Y para semana 8, que son en este caso las teorías de la personalidad, vamos a trabajar también con una tabla comparativa como la que hicimos de las escuelas. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor háganmela saber a través del chat y nos vemos la próxima. Hasta luego, que tengan feliz fin de semana. Adiós.